Cito: ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volvemos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos. Cierre de la cita. Estos dichos corresponden a declaraciones de un experto en propaganda de guerra de los Estados Unidos luego de la invasión a Irak el año 2003. Y esta a su vez es una cita textual del embajador de Venezuela en una reciente sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Samuel Moncada. Cita que se explica por sí misma, no solo con la invasión a Venezuela y secuestro de Nicolás Maduro y su señora, sino que explica el patrón de conducta y de acción de Estados Unidos anteriormente, por ejemplo, invadiendo Irak el año 2003, posteriormente a la invasión a Libia el año 2011 y Siria el año 2018. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Repasemos la cita. Comillas. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volvemos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos. Cierre de la cita. Para quienes les interese profundizar en este tema específico, en YouTube y además en el propio portal web de Naciones Unidas está toda la información. En consecuencia, ya tomamos conocimiento de las abundantes declaraciones suficientemente explícitas de la administración del presidente Donald Trump respecto de la real motivación de la invasión y rapto de Nicolás Maduro y su esposa desde su domicilio y el bloqueo marítimo previo con bombardeo mortal a las lanchas tripuladas. Crear realidades y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volvemos a actuar creando otras realidades. Entonces convengamos que la motivación no es la tantas veces y majaderamente repetida, como tampoco podemos concluir que la invasión a Venezuela fuese una genuina sorpresa. Imprevista tal vez, pero algo impensado, no, tampoco. Hubo previamente múltiples anuncios y acciones específicas. El bloqueo marítimo, por ejemplo, y el bombardeo a lanchas tripuladas, con la orden específica de no dejar testigos, de no dejar sobreviviente. Esto es más que elocuente. Tengo la convicción
y así está registrado en tribunas ciudadanas anteriores, que el diseño de Donald Trump en su actual administración y particularmente su política exterior ya estaba elaborada al momento del término de su primer mandato y tuvo más de 4 años para definirla con precisión desde el inicio de su segundo mandato. USA primero, Estados Unidos primeros no es solo un eslogan, es una verdadera doctrina que a todo evento prioriza los intereses internos por sobre otros, y aquello implica una aparente contradicción del libre mercado con el empírico proteccionismo de hecho que socava el actual escenario del multilateralismo. Creo que el nuevo, o más bien antiguo y renovado diseño geopolítico y reglas ad hoc en curso del comercio mundial, por ejemplo, que está implementando Estados Unidos, se basa hoy en recuperar o establecer y consolidar zonas de influencia, dominio y control. Zonas que le provean de recursos esenciales para Estados Unidos y le permita especialmente controlar el comercio, teniendo como única moneda de transacción el dólar norteamericano. Las instancias del multilateralismo, como Naciones Unidas y otros organismos y agencias constituidas con reglas de funcionamiento consensuadamente adoptadas, dejan de ser instancias relevantes de diálogo y escenarios para la diplomacia política y de acuerdos. Entonces tenemos en los hechos que existe agenda propia y un modus operandi que no tiene nada de novedoso. Al menos no lo es para quienes vivimos al sur de los Estados Unidos, es decir, desde México a Chile. Así podemos reconocer algunos patrones de acción y conducta de los Estados Unidos. Por ejemplo, primero, identificar el objetivo de interés para su zona de influencia, dominio y control según sus propios requerimientos. Segundo, definir el negocio, la utilidad y la rentabilidad, en este caso Estados Unidos primero. Tercero, el uso unilateral de la fuerza y todas sus variantes, especialmente cuando a sola solicitud o requerimiento de Estados Unidos se niega a negociar. Cuarto, el control político, comercial y del gobierno y el Estado según sus propios designios. Lo dijo el presidente Trump respecto de Venezuela: yo estoy a cargo. Incluso descartó de plano cualquier cambio en Venezuela sin su consentimiento, que, por cierto, se ejecutarán por intermedio de otros. Ya descartó de plano a doña Corina Machado, pero ese es otro tema y motivo de otra tribuna ciudadana. Quinto, después de estos 4 pasos previos, recién, como mecanismo de uso funcional a sus intereses y propósitos en curso, se considera la presencia en, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene derecho a veto y concurre precisamente para que en este caso no haya una resolución en su contra. Entonces creo que estamos inmersos en un proceso, en un profundo proceso, en un radical proceso de reconfiguración geopolítico y económico del actual mapa mundial. Por cierto, no es de extrañar que otras naciones como China, por ejemplo, principal tenedor de miles de billones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano, hagan o pretendan hacer lo mismo que Donald Trump: consolidar sus propias áreas de influencia, dominio y control. Lo mismo puede hacer Rusia, India, Irán. También, ¿por qué no en este escenario China llegue a ser una sola nación, anexando finalmente a la República de China, de Taiwán? Que Rusia haga lo propio en Ucrania u otros territorios, y así podríamos seguir. Creo que estamos asistiendo, de hecho,
a una soterrada guerra mundial de nuevo viejo tipo que redefinirá cuál será la principal moneda transaccional del comercio mundial, o será según áreas de influencia, dominio y control. Por ejemplo, el dólar versus el yuan. De esta soterrada guerra podrían salir, por ejemplo, nuevos conceptos de soberanía, un nuevo concepto de territorio y propiedad, como también nuevos conceptos y definiciones sobre fronteras según tipo de territorio o fronteras según propiedad de riquezas naturales. ¿Qué se entenderá como independencia y autonomía en las zonas de influencia, dominio y control? Termino esta tribuna ciudadana con otra de las citas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del embajador de Venezuela, Samuel Moncada. Cita que les invito a recordar y proyectar. Cita que dimensione usted el alcance de esta declaración. Y esta cita corresponde al principal asesor político del presidente Donald Trump, Stephen Miller. Cito, comillas: es lamentable que Dios haya dispuesto el petróleo de los Estados Unidos en el territorio de otras naciones. Cierre comilla. Cierre de cita. Esta fue su tribuna ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.